Probablemente en algún momento ya has escuchado hablar acerca de los phrasal verbs, frases verbales, o como otras personas lo llaman, two-word verbs, verbos de dos palabras. Por un lado, el verbo base y por otro lado, una preposición que puede ser in, on, up, out, para formar un verbo totalmente nuevo. Por ejemplo, get up, get down, get in, get out, y así hay muchos verbos. Pero te invito a que te quedes a lo largo de este video para que puedas aprender más acerca de los phrasal verbs. Así que vamos a darle la clase. Bienvenidos a una nueva clase. El tema que aprenderemos en esta lección es the phrasal verbs, las frases verbales, o se le llama también two-word verbs, verbos de dos palabras. En este canal hemos aprendido ya la conjugación de los verbos regulares, verbos irregulares, pero el día de hoy es especial porque esta clase, algunos lo consideran un tema un poco difícil, pero espero que en esta clase puedas comprender muy bien de qué se tratan the phrasal verbs para que puedas utilizarlos en tus conversaciones diarias. Para comenzar, ¿qué son los phrasal verbs? Son verbos compuestos. Te decía que ya conoces los verbos regulares y los verbos irregulares. Pero acá estos verbos son compuestos. Utiliza el verbo base más una partícula. Es decir, esa partícula puede ser una preposición o un adverbio, que juntos, al unirlos, crean un significado totalmente diferente, totalmente nuevo, distinto a cada una de las palabras por separado. Este tipo de verbos es muy fundamental, muy útil para que tú puedas sonar fluido en el inglés, ya que estos verbos cambian completamente el sentido de la frase con algunos pequeños cambios que se le hacen, ¿ok? Entonces, tenemos por ejemplo acá el verbo look. Si vemos el verbo look individualmente significa mirar y after significa después, pero si los unimos, look after ya no significará mirar o ya no significará tampoco después, sino que look after se convierte en cuidar. ¿Te fijas que es un significado totalmente diferente? Entonces sería el verbo base más la partícula genera un nuevo significado, un nuevo verbo. Estos phrasal verbs no solamente son una suma de partes, es decir, no solamente es agregar una palabra más a un verbo, sino que se convierte en un concepto diferente. Imagínatelo como cuando unes dos elementos químicos que al unirlos, forman algo totalmente distinto. Entonces acá tenemos que, en primer lugar, el verbo es la acción, ¿ok? La acción base. Por ejemplo, puede ser cualquier verbo. Go, take, put, y luego le agregamos la partícula. Puede ser un adverbio o una preposición que empuja o mueve al verbo hacia un significado totalmente nuevo. Algunos ejemplos de preposiciones pueden ser up, off, out, on, etc. Fíjate aquí en este ejemplo. Tenemos el verbo put, que significa poner, y on, que significa sobre. Al unirlo, put on es un verbo totalmente diferente que significa ponerse. Tenemos una oración como ejemplo acá. It's cold outside, put on a jacket. Hace frío afuera, ponte una chaqueta. Un segundo ejemplo sería el verbo try, intentar. On, sobre o en. Pero juntos, try on significa probarse. Try on this sweater. Pruébate esta sudadera o este suéter. Quiero hablarte que hay tres tipos de phrasal verbs. No todos se comportan de igual forma gramaticalmente. Y al entender esto nos evitará muchos errores al escribirlo o al hablarlo. Tenemos en primer lugar phrasal verbs que son intransitivos, no necesitan objeto. Estos verbos tienen sentido por sí solos. La acción no recae sobre nada ni nadie más. Por ejemplo, my car broke down. Mi coche se averió. En segundo lugar tenemos verbos transitivos separables, y se llaman separables porque el objeto puede ir al final o en medio del verbo y la partícula. Por ejemplo, lo correcto es decir turn off the light, pero también lo puedes decir turn the light off, y estás diciendo lo mismo, apaga la luz, turn the light off o turn off the light. Pero si usas un pronombre, como por ejemplo it
them, me, obligatoriamente debe ir en medio. Por ejemplo, turn it off. No podrías decir turn off it. No sería correcto. Lo correcto es decir turn it off. Y en tercer lugar tenemos los verbos transitivos inseparables. Estos verbos van muy unidos a la partícula y no se separan. No hay forma de decirlo separadamente, el objeto siempre va después. No se puede invertir el orden de la oración, siempre el objeto tiene que ir después. I am looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. No sería I am looking my keys for. Lo correcto es I am looking for my keys. Aquí tienes unos ejemplos de phrasal verbs intransitivos. The plane took off at 8 a.m. El avión despegó a las 8. I woke up early today. Fíjate en esta oración que significa me desperté temprano hoy. Quiere decir que los phrasal verbs también podrás utilizarlos en presente y en pasado. Si tú estás hablando de lo que haces a diario, tu rutina, pues entonces quieres decir me levanto todas las mañanas a tal hora, pues dirías I wake up early every day. I wake up. El verbo wake iría en presente, mientras que aquí es I woke up. I woke up. Me desperté temprano hoy. We went out last night. Went out significa salir. La oración sería salimos anoche. Una frase muy conocida, please sit down. Please sit down. Por favor, siéntate. Everyone stood up when the teacher entered. Todos se pusieron de pie cuando el profesor entró. En presente, el verbo sería stand up. Stand up. Es un verbo que ya lo conoces muy bien. Pararse. Son dos verbos que nos enseñan por lo general cuando estamos comenzando a estudiar inglés. Stand up, sit down. Lo enseñan a menudo en las escuelas. Pero acá el ejemplo lo tenemos en pasado. Everyone stood up. Everyone stood up when the teacher entered. Te dejo unas oraciones de ejemplo también para los verbos transitivos separables. She turned on the TV. She turned on the TV. Ella encendió la televisión. Pero, como son transitivos separables, podríamos invertir el orden también y decir She turned the TV on. Ella encendió la televisión. El resultado, el significado no cambia para nada, es el mismo. He turned off the computer. He turned off the computer. O he turned the computer off. Él apagó la computadora. She put on her jacket. O she put her jacket on. Ella se puso su chaqueta. He took off his shoes. O podríamos decir he took his shoes off. Él se quitó los zapatos. Don't throw away those papers. O podríamos decir don't throw those papers away. Y el significado no cambiaría, no tires esos papeles. Y los phrasal verbs transitivos inseparables, tengo unos ejemplos acá, sería por ejemplo, she's looking for her keys. Ella está buscando sus llaves. I ran into an old friend yesterday. Ayer me encontré con un viejo amigo. She looks after her little brother. Ella cuida a su hermano pequeño. They are talking about the movie. Ellos están hablando sobre la película. We believe in hard work. Nosotros creemos en el trabajo duro. Y bueno, algunos consejos que pudiera darte es que no memorices lista, aprende phrasal verbs en situaciones reales, como por ejemplo en películas o en canciones. El contexto de la oración te dará la pista definitiva de qué significa ese phrasal verb. Pero si también eres de los que necesitan una lista, ¿verdad?, para tenerla y estudiar, pues no te preocupes. En la descripción de este video te estoy dejando un PDF con una lista de verbos, phrasal verbs, para que tú puedas estudiarlos, aprenderlos también y utilizarlo en situaciones reales, en oraciones, en tu día a día, alguna situación que tú hayas experimentado, ahí los puedes utilizar también como ejemplos. Evita mucho la traducción literal. No trates de traducir cada una de las palabras. Muchos phrasal verbs no tienen sentido si los traduces así de esa forma, si traduces las dos palabras por separado. Tienes que aceptarlos como un significado único. Por ejemplo, give up. Give es el verbo que significa dar. Up significa arriba. Entonces dar
arriba no tiene significado, no tiene sentido si lo traducimos literalmente. Pero como es un phrasal verb que consta de dos palabras, give up significa rendirse. Así que don't give up y continúa viendo estos videos, continúa aprendiendo el idioma inglés. La traducción literal sería dar arriba, como puedes verlo ahí en el ejemplo. No tiene sentido. No intentes aprenderlo, por ejemplo, por todos aquellos verbos que comienzan con get o todos aquellos que comienzan por put. De esa forma te vas a confundir. Mejor apréndelos por su contexto. Es mejor aprender phrasal verbs, por ejemplo, para la oficina, o phrasal verbs que se utilizan para viajar, phrasal verbs que se utilizan en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela. Y de esa forma yo creo que será un poco más fácil para que los puedas ir organizando y los puedas ir memorizando de esa forma también. Y vamos a ver, aquí tengo tu primer ejercicio. ¿Cómo dirías en inglés la siguiente frase usando lo que acabamos de aprender sobre los verbos separables? La oración es apagué la televisión y el verbo es turn off. ¿Cómo lo dirías en inglés? ¿Cómo lo escribirías? Correcto, así sería. I turned the TV off. I turned the TV off. O recuerda que podrías decirlo de la otra forma también. I turned off the TV. I turned off the TV. Y bueno, en este video has aprendido el día de hoy cuáles son los phrasal verbs. Has aprendido algunos de ellos nada más porque hay muchos más. Sin embargo, en la descripción de este video te dejo un PDF con un listado de verbos para que puedas practicarlos con tus propias oraciones. Así que gracias por haberte quedado en este video y nos vemos a la próxima clase.